Sí, pero ya para compartir. Hola seguidores, estamos listos para comenzar nuestro culto virtual del día de hoy, así que encuentra un lugar cómodo, sin distracciones y prepárate para recibir la palabra de Dios. En nuestro grupo de oración intercedemos por nuestra iglesia, comunidad y país. Si tienes peticiones o quieres formar parte de este grupo, contáctanos por inbox o al correo que aparece en pantalla. Profundiza en el estudio de la palabra de Dios en nuestra célula virtual Seguidores en Contacto, todos los martes a las 8 p.m. a través de Facebook. Ahora también podrás escuchar nuestras predicaciones y podcasts a través de iTunes y Spotify. Búscanos como Seguidores de Cristo. Los jueves tenemos buenas noticias, una célula virtual a través de Facebook. Acompáñanos en punto de las 8 de la noche. ¡Te esperamos! Durante esta contingencia, te invitamos a entregar tu diezmo haciendo una transferencia electrónica o mediante un depósito en tu tienda de conveniencia más cercana a la cuenta que aparece en pantalla. Buenas noches, hermanos, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes otra vez, listos para aprender más de la palabra en este tiempo de estudio de la Biblia, donde estamos tratando de estudiar un poquito más en forma y un poquito más formal la palabra de Dios, tratando de profundizar. Y creo que vamos bastante bien. Hoy terminamos la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y la próxima semana, primero Dios, si así Dios nos lo permite, estaremos empezando la segunda carta. Pero ahí vamos, hermanos, yo espero, como ya las cartas van a empezar a ser un poquito más cortas, yo espero que para noviembre, finales de noviembre, estemos terminando todo el Nuevo Testamento.
a lo mejor la primera semana de diciembre estaremos viendo el Apocalipsis. Y entonces ya veremos ahí si estamos en las copas, en las trompetas, pero bueno, ahorita no me quiero adelantar. Lo que quiero es que sigamos con Corintios y podamos terminar la primera carta a los Corintios y sigamos profundizando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un tiempo de gran bendición para mí desde que empezamos en marzo a tener este estudio los martes con los evangelios. ¿Se acuerdan que empezamos, si no me equivoco, con Marcos? Ya habíamos terminado Mateo. Empezamos el año leyendo el Nuevo Testamento como iglesia. Y para cuando empezamos con la pandemia y con estos cultos, creo que ya habíamos terminado, estábamos empezando Marcos. Entonces, ha sido de gran bendición porque cuando uno lee así, en esa manera, de esa forma ordenada, uno puede ir ligando todos los pensamientos y cómo Jesús dijo unas cosas y luego los apóstoles repiten lo que Jesús dijo y luego el mismo Pablo, que no anduvo con él, que no caminó con él, que no vivió con él, que al contrario lo persiguió y persiguió a la iglesia, termina enseñando en algunos casos con mayor profundidad que los mismos temas que Jesús tocaba en el Nuevo Testamento. Entonces vamos viendo cómo la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, totalmente coherente, y eso aunque es una serie de 66 libros, es un solo bloque, como si lo hubiera escrito prácticamente una misma persona. Pero no, fueron 40 autores en tres continentes diferentes. Entonces es un libro que vale la pena estudiar, que vale la pena aprender, y que, como dijeron los mismos, como dijo Pedro, en él encontramos la vida eterna. Por eso debemos de estudiar la palabra de Dios, porque ahí está la vida eterna, la esperanza de nuestra vida eterna. Vamos a orar, hermanos, para dejar esta reunión en las manos del Señor y que sea Él el que nos hable y que sea Él el que nos guíe y nos dé por medio del Espíritu Santo revelación y podamos aprender más de su palabra y podamos profundizar. Y lo que ya sepamos, que se sirva esta plática para que se arraigue con más profundidad y nuestras vidas estén bien cimentadas, bien plantadas delante del Señor, con raíces grandes, profundas y fuertes, que puedan resistir cualquier tiempo, que puedan resistir cualquier circunstancia que pueda venir, que puedan disfrutar las circunstancias de alegría, de gozo, pero que también puedan resistir si es que llegara a haber una circunstancia difícil en medio de nuestra vida. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que se haga presente en este lugar. Señor Jesús, te damos gracias en este momento porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que te hagas presente en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y sé que, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, aquí que estamos en el salón de la iglesia transmitiendo, pero también sé que estás en cada uno de los hogares que ahorita están aquí conectados, que están representados por medio de la conexión, porque sé que está conectado uno, pero hay más en cada casa, 2 mínimo, que están sentados listos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quites todo obstáculo para que mis hermanos puedan con comodidad, Señor, estar en paz escuchando tu palabra, y los que no se han conectado, Señor, se puedan conectar. Quítales toda distracción, quítales cansancio, quítales todo estorbo que no les permita, Señor, conectarse para escuchar y profundizar en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta palabra corra libremente, que pueda llegar a más personas, que mis hermanos que están ahorita conectados puedan darle compartir, y que cuando las personas que puedan ver esta transmisión, porque la compartimos, Señor, cuando vean la transmisión, en el nombre de Jesús declaramos que se quedan prendidos y se quedan enganchados de la transmisión y que la escuchen hasta el final, y que tú les hablas y les revelas tu voluntad para sus vidas, y que esta palabra es de bendición para nosotros que estamos conectados y también para los que lleguen cuando compartimos, los que se conecten o los que la vean después, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tu palabra no regresa vacía, porque hace para lo que fue enviada. Ponemos esta reunión en tus manos, Espíritu Santo. Guíanos y revélanos a Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a empezar, hermanos. Yo sé que tienen su Biblia ahí a la mano, que la tienen lista para abrirla. Vamos a abrirla donde nos quedamos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15.
Pero haciendo una pequeña recapitulación de Corintios, ya estamos por terminar, entonces vale la pena empezar con un pequeño resumen. La carta a los Corintios se divide en 5 partes realmente, porque el capítulo 16 pues es puras salutaciones, planes, no, la verdad no queremos aprovechar más el tiempo hasta el capítulo 15, entonces no tocaremos mucho o no tocaremos del capítulo 16, pero está dividido en 5 partes básicamente. 6 con el capítulo 16, que son las salutaciones finales. La primera parte abarca del capítulo 1 al capítulo 4 y lo que nos plantea es una división que había dentro de la iglesia por una mala interpretación de la gracia, de la doctrina de la gracia. Y entonces, una división por una mala interpretación de cómo opera el cuerpo, por darle lugar a los siervos de Dios como si fueran líderes, cuando realmente Pablo le recuerda y dice, nosotros somos siervos, el que hace todo y y si predicamos es porque Jesús lo hace en nosotros, porque Jesús nos llamó, porque somos siervos del Señor Jesucristo y nosotros lo único que hacemos es compartir lo que el Señor nos ha dado a compartir, y si ustedes han creído es porque el Espíritu Santo ha obrado en ustedes. Entonces no vale la pena, dice Pablo, que estén divididos por causa de hombres. Lo mismo es Pedro, lo mismo es Pablo, lo mismo es Apolos, lo mismo es cada uno de ellos, porque muchos siervos de Dios pasaron por Corinto y luego iban agarrando ellos sus predilectos, ¿no? Y entonces se dividían y se peleaban entre ellos diciendo cuál era mejor y cuál no, etcétera. Entonces les dice Pablo, no, espérame, el centro es Jesús, nosotros solo somos siervos. Y entonces de ahí, con eso empieza a limar las asperezas y a que se termine esa división. El Evangelio y los siervos de Dios no están en un concurso de popularidad. Los siervos de Dios tienen que compartir la palabra de Dios, discipular a la iglesia, hacerla crecer y edificarla. Pero no se trata de tratar de ser quién es el más popular, entonces no se trata de quién es el que mejor lo hace, etc. Se trata de Jesús. Y los siervos tenemos que llevar a la gente a Jesús. Y Jesús debe ser el centro de la iglesia. Eso es lo que habla en los primeros 4 capítulos. La segunda división, o el segundo ensayo, porque se acuerdan que decíamos que eran como ensayos que escribió Pablo para ir corrigiendo cada tema, habla acerca de los pecados de inmoralidad sexual, ¿sí? Y del 5 al 7 toca estos temas. Y entonces termina concluyendo en estos 4 capítulos diciendo que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Ese también era otra mala interpretación. Ahí sí, creían ellos que por la gracia eran capaces de poder hacer cualquier cosa porque la gracia lo perdonaba todo. Y entonces Pablo le dice, no, la gracia te lleva a vivir una vida de moralidad que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque lo que consideras que es tu cuerpo no es tu cuerpo, es de Dios. Y el cuerpo debe ser usado para habitación de Dios y para lo que Dios quiera que lo usemos. Entonces es solo para lo que a Dios le agrada. Entonces les dice, no, la gracia te transforma y te hace que te arrepientas de tus pecados y que vivas como el Evangelio enseña. Y entonces empieza a poner orden, y empieza a poner orden en los matrimonios, y empieza a hacerles ver que el Señor perdonó aún los pecados de inmoralidad, con la idea de restaurar los matrimonios que habían sido dañados por ese tipo de prácticas. Y vemos que es una ciudad donde se practicaba todo eso. Entonces sí está Pablo tratando de explicarles por medio del Evangelio que eso que están practicando y que esa interpretación de la gracia que tenían era equivocada. Entonces vemos también la importancia de interpretar correctamente la palabra, porque si interpretamos incorrectamente nos puede desviar del camino y nos puede sacar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Luego en la parte 3, o en el tercer ensayo, del capítulo 8 al 10, nos habla acerca de lo que comían. ¿Por qué? Porque sí, Dios santificó todas las cosas y era lícito comer de todo, pero había un problema con la comida que se entregaba o se sacrificaba a los ídolos. Y Pablo decía, hay gente nueva, muy pequeña espiritualmente, que si los ve comer la comida sacrificada a los ídolos, pueden pensar que realmente no es que estés comiendo en la libertad que Dios te da, sino que estás adorando al ídolo, y entonces ellos piensan que van a poder adorar a Jesús y adorar al ídolo. Entonces les dice, si hay ese tipo de personas, y ese tipo de personas donde tú vas a comer están presentes y te están viendo, no comas por amor a ellos. Y si recordamos en Romanos, Dios quiere una familia
que sea capaz de amarlo a Él sobre todas las cosas y de amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces nos enseña Pablo que tenemos que negarnos a nosotros mismos, y aunque nos guste y aunque tengamos ganas de hacerlo y aunque sepamos que delante de Dios nosotros no estamos adorando a nadie y por eso lo hacemos, pero los demás no saben y puede ser de tropiezo, Pablo dice, no comas para que no seas de tropiezo a uno de estos más pequeños. Y entonces empieza a meterse el tema del amor, porque lo voy a hacer por amor a estos más pequeños. Amén. Entonces, y luego vamos al cuarto ensayo, que abarca del capítulo 11 al capítulo 14, y ahí entonces sobresale otra vez el amor, pero todo empieza porque Pablo quiere poner orden en la reunión de adoración, en la reunión cuando se juntaban ellos a celebrar la mesa del Señor, a celebrar la Santa Cena, y en la reunión de adoración se quiere poner orden. ¿Por qué? Porque empezaban a usar los dones y entonces pone orden sobre el uso de los dones y vuelve a decir, si tú tienes un don como el don de lenguas que asusta a la gente, porque la gente que viene invitada, la gente nueva, no entiende lo que estás hablando, no lo uses. Si hay interpretación, úsalo. Y también, si tú tienes palabra de profecía y está una persona hablando acerca de lo que el Señor le mostró a él y está enseñando, pues no te metas, interrumpas a hablar lo que Dios te está diciendo a ti, ni enfrente de toda la congregación, ni ahí con los que te rodean cerca. ¿Por qué? Porque entonces los nuevos, los que están participando en la reunión, no van a poder entender porque van a estar oyendo a uno o a otro, y entonces se volvía un desorden. Y la gente, en vez de convertirse, entonces se asustaban y se retiraban. Y el objetivo de hacer la reunión de adoración y de celebrar la Santa Cena es un objetivo de evangelismo, porque luego también explica en el capítulo 11 cómo debe ser la Santa Cena y qué significa la Santa Cena. Entonces la idea es que cuando celebramos la Santa Cena estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz, y la gente entonces mucha gente pensaba que ir a la reunión era para vivir experiencias espirituales muy poderosas, y sí, no es malo eso, pero con orden, entendiendo que el objetivo principal de la reunión de adoración, la que tenemos los domingos, hermano, es traer invitados para que conozcan a Jesús, para que sean ministrados por el Espíritu Santo y conozcan y entreguen sus vidas a Jesús. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal no es vivir emociones y sensaciones sobrenaturales poderosas. Si se presentan y se manifiestan, tienen que ser en orden y que sea de bendición también a los que vienen por primera vez, a los invitados, a los más pequeños que todavía no entienden bien lo que está pasando espiritualmente. Entonces, y eso lo vamos a hacer ¿por qué? Otra vez, por amor. Y entonces hablamos en el capítulo 13 acerca del amor. El tan famoso capítulo 13 que habla del amor ágape, del amor de Dios, pero aplicado hacia los hermanos. Siempre lo hablamos como que hacia la relación de pareja, que el esposo y con la esposa, y luego los novios se avientan todos esos versículos como románticos, y bueno, pero el sentido realmente del capítulo 13 es para que nos amemos los unos a los otros. Así es como debemos de amarnos, y así es como debemos reaccionar a favor de las personas, y entonces podernos negar a nosotros mismos, ¿ok? Y luego entonces ahora sí, entramos al capítulo 15, que es el que nos corresponde hablar esta noche para terminar. Y en el capítulo 15, Pablo habla acerca de la resurrección. Y es importante que toquemos este tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque en aquella época había gente que aún ni se congregaba, y aún ni decían que eran creyentes en Jesús, pero no creían en la resurrección. Decían que no había resurrección de los muertos, y que entonces, por lo tanto, Jesús tampoco había resucitado. Y entonces Pablo contesta contundentemente que la resurrección es indispensable. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy. La resurrección de Jesús es indispensable en el Evangelio. O sea, si al Evangelio le quitamos la resurrección de Jesús, ya no es el Evangelio. Y entonces Pablo empieza a explicar por qué creemos en la resurrección. Y él dice en los primeros versículos del capítulo 15, mire, vamos a leer ahí en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. ¿A cuáles escrituras se refiere? Al Antiguo Testamento. Acuérdense que Pablo pasó, algunos dicen que 7, otros dicen que 10, algunos le bajan a 3, pero desde que se convirtió hasta cuando realmente empieza su primer viaje misionero y empieza su ministerio, pasó como estudiando, separado de la iglesia, estudiando, algunos dicen que en el desierto, en Arabia, etcétera, donde haya estado, ¿sí? Estudiando la escritura, el Antiguo Testamento. Acuérdense que él era fariseo y había sido entrenado con Gamaliel y tenía acceso al Antiguo Testamento. Y él se puso a estudiar para ver a Jesús en el Antiguo Testamento, para ver realmente, si bueno, ahorita no me voy a adelantar, para ver a Jesús cómo el Antiguo Testamento hablaba de que el Mesías iba a vivir todo lo que Jesús vivió, y él se da cuenta que sí, que todo estaba profetizado. Por eso él dice, como la Escritura lo dijo, ¿sí? Y se sustenta en la Escritura del Antiguo Testamento. Y aunque había judíos, como los sacerdotes, como los saduceos, que no creían en la resurrección, y entonces vemos en los evangelios cómo Jesús los confronta, ¿sí? Y luego vemos en Hechos cómo Pablo también los confronta y avienta el tema de la resurrección, y lo querían matar, y entonces los saduceos y los fariseos empiezan a pelear entre ellos, y los soldados se llevan a proteger a Pablo, ¿no? Entonces eso seguía habiendo en todo el mundo conocido por Pablo, donde había sinagogas judías, seguía habiendo los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. Y es muy probable que algunos de esos que no creían en la resurrección también entregaron su vida a Jesús. Y entonces les empieza a hablar a ellos porque estaban sembrando esa semilla. Y entonces Pablo, fíjese lo que les dice. Dice, y apareció, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero les dice, fíjense lo que le está diciendo. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, otra vez, y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. O sea, fíjense lo que está diciendo, a 500, a los apóstoles, luego le volvió a aparecer a Jacobo, luego a los apóstoles otra vez, y al último. Y él se pone así como abortivo, así como que podía por no dejarlo, así, ¿no? Se le apareció a él, porque fue la única manera que Pablo pudo entregar su vida a Jesús. Entonces, él era testigo de que Jesús estaba vivo, junto con los otros 500, y todavía dice, y algunos de esos todavía están vivos, como diciendo, vayan y pregúntenles. Y luego seguimos leyendo y dice, y los apóstoles, los apóstoles, los primeros, dice, ellos que son los grandes apóstoles, ellos predican lo mismo que yo, que Jesucristo murió en la cruz, y que resucitó al tercer día, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ellos predican lo mismo que yo. Y entonces les empieza a decir, empieza a darles bases de por qué creemos en la resurrección. Entonces les dice, creemos en la resurrección porque estaba profetizado. Estaba profetizado que Jesús iba a nacer, que Jesús iba a morir y que Jesús iba a resucitar. ¿En dónde estaba profetizado? En la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento. Creemos en la resurrección porque lo vimos, se nos apareció, y no a uno, a muchos, y yo fui el último de esos. Y todavía de esos, si no me quieren creer a mí que yo lo vi, todavía hay muchos de esos vivos. Si hay algunos que ya murieron, pero todavía hay muchos vivos. Como diciendo, vayan y pregúntenle. Y los apóstoles, los que caminaron con él, ellos también predican lo mismo que yo. Entonces les dice, ¿cómo es que si nosotros y ellos, los apóstoles, que caminaron con él, que vivieron con él, que lo vieron morir y lo vieron resucitado, predican esto? Dice, ¿cómo es que hay todavía quien dice que la resurrección no existe, que no hay resurrección de los muertos? O sea, les pregunta, sigo diciendo, ¿hasta cuándo? Como decía Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Así igual Pablo dice, no entienden, o sea, ya creen y no entienden. Entonces, hermano, pareciera para usted y para mí que usted está bien entrenado en la Escritura y que esto lo entiende y lo cree, y que espero que esto le sirva de reafirmación para el que usted cree,
Pareciera como algo increíble que hubiera gente que creyera en Jesús y no creyera en la resurrección. Para usted y para mí, híjole, como que se nos hace difícil pensar que eso era posible. Pero no, hermano, es posible. Pablo lo está diciendo aquí. Y no solo es posible en la época de Corinto, ahorita, hermano, hay gente que dice creer en Jesús y no cree en la resurrección. Claro que hay muchos que no creen en Jesús, ¿sí? Que no creen en la resurrección, que piensan que aquí se acaba todo. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Pues viven como ellos quieren. Hacen lo que ellos consideran. El que quiere ser malo es malo y el que quiere ser bueno es bueno. Viven para dejar un legado y según el legado que quieren dejar, pues es la forma como viven. Nosotros que creemos en la resurrección no podemos vivir de esa manera. Nosotros sabemos que va a haber que va a haber un tiempo en donde todos los muertos van a resucitar, los que creyeron y los que no creyeron, y los que creyeron para gloria eterna, porque van a alcanzar la salvación, van a alcanzar la vida eterna en la presencia del Señor, van a alcanzar todas las promesas que Jesús nos hizo, y los que no creyeron van a alcanzar las promesas que el Señor también da para los que no creen: la perdición eterna, la muerte eterna, el sufrimiento eterno. Y a la gente no le gusta oír eso. Aún a nosotros los creyentes muchas veces no nos gusta oír eso. Pero así es, hermano. Así es. Por eso es de importante así la resurrección. La resurrección es tan importante, hermano, que si no, lo que dice el mismo Pablo, avanzando en el capítulo 15, si nos vamos al versículo, ahorita va a ver, al versículo 19, dice: si en esta vida solamente te esperamos en Cristo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, como que somos los más dignos de conmiseración, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, conmiseración? Yo traté de buscar ahí una palabra. Pues somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mire lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, ¿sí? Entonces, imagínense, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pablo dice que Él es la primicia de la resurrección. Pero si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Y no solo es vana nuestra fe, dice: nos hemos hecho testigos mentirosos de Dios, porque entonces estamos diciendo que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, pero no es cierto, porque si decimos que no hay resurrección de muertos, entonces Dios no resucitó a Jesús. Y entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué vivimos como a Dios le agrada? ¿Para qué hacemos las cosas si no hay esa esperanza de la vida eterna? Recuerde, hermano, que Jesús, cuando muere en la cruz, muere para el perdón de nuestros pecados, pero resucita para vencer a la muerte. Lo único que nos dice que la muerte fue vencida es la resurrección de Jesucristo. Y este tema Pablo lo va a volver a tocar en segunda de Corintios. Pero ahorita estamos en primera, no nos vamos a adelantar. Entonces tenemos que entender, aprender, creer, profundizar en nuestro ser, en nuestro subconsciente, en la parte más profunda de nuestro pensamiento, que la resurrección es necesaria, no solo para lo que le estoy diciendo, pero lo principal, la resurrección es necesaria para que todo lo que Jesús dijo sea verdad. Si no, todo lo que predicamos es mentira. Todo, hermano. Todo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros creamos en la resurrección. Y sí, tenemos que entender que la resurrección primero fue Jesús, primogénito. Ni los que fueron salvos por fe en el Antiguo Testamento, porque aunque usted no lo crea, en el Antiguo Testamento hay salvos por fe. Dice que a Abraham le fue contado, la fe le fue contada por justicia, ¿sí? Entonces,
existió el seno de Abraham precisamente por la fe. Y nosotros, de Abraham, y nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, no por la circuncisión, no por la sangre. No somos de la etnia judía, pero sí somos de la etnia de la fe. Somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham por la fe. Entonces, todas esas personas que por fe alcanzaron a llegar al seno de Abraham, ¿sí?, no resucitó ninguno. El primero que resucitó, las primicias, es Jesús. No es lo mismo que una persona, y quiero aclarar esto porque la gente luego a veces se confunde, no es lo mismo que una persona fallezca y alguien ore por esa persona y la persona resucite, pero esa persona va a volver a morir y se va a quedar dormido. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Jesús murió, resucitó y ya no ha vuelto a morir. Él quedó ya eternamente resucitado, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es muy importante porque lo que le da sentido a nuestra fe y a todo lo que hacemos y a todo lo que vivimos en Cristo es precisamente la resurrección. Mire, déjeme buscar porque por aquí hice unas anotaciones, ¿sí? Mientras que las busco, permítanme. Entonces, podemos decir que la razón para nosotros poder vivir unidos, la razón para nosotros poder estar alrededor de Jesús. ¿Se acuerda del capítulo 1 al 4 que decíamos que Jesús es el centro de la iglesia? La razón de que Jesús pueda ser el centro de la iglesia y nosotros podamos vivir en unidad es la resurrección. La resurrección nos da ese poder y esa razón, ese entendimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando seamos resucitados? Vamos a vivir en el reino pleno establecido de Dios en unidad y vamos a vivir resucitados y el centro va a ser Jesús. Entonces lo que nos anima y nos enseña y nos da esa fuerza y ese deseo de quererlo hacer es la resurrección, es la esperanza que la resurrección trae para nuestras vidas. ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza de resurrección en nosotros es que vamos a alcanzar la vida eterna. ¿Y por qué lo hablamos como una esperanza? Si podemos decir, ahorita creo en Jesús, entonces pues ya no es una esperanza. No, sí, hermano, porque Jesús murió en la cruz, fue crucificado, ¿sí?, pero no se selló la obra de Jesucristo y no quedó eternamente sellada como pacto hasta que no se levantó el tercer día. Y nosotros vamos a ser verdaderamente salvos, ¿sí? Va a quedar sellado ese pacto de vida eterna cuando seamos resucitados de los muertos en Jesucristo. La resurrección para usted y para mí significa la victoria sobre la muerte y el alcanzar la vida eterna. Y entonces saber eso, nos debe de animar a vivir en unidad, a tener a Jesús en el centro, a no estar buscando divisiones, lo que estaba sucediendo con Corinto. También nos dice, si tomamos el capítulo 5 al 7, el saber que vamos a resucitar un día, el saber que tenemos esa esperanza de vida eterna, nos lleva a vivir una vida de moralidad sexual, una vida de congruencia sexual, una vida que agrada al Señor con nuestros miembros. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que la gracia ha venido a nosotros y está transformando nuestra manera de vivir y nos lleva a vivir de manera que le agrada porque nos está caminando a la resurrección, porque nos está llevando a la resurrección, a esa resurrección que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Se fija la importancia de entender la esperanza que tenemos en la resurrección? La victoria que Jesús logró cuando resucitó, cuando el poder del Espíritu Santo lo levantó al tercer día.
Así de importante es. Entonces, y seguimos avanzando y agarramos los capítulos del 8 al 14 y los unimos en un solo bloque y nos damos cuenta que la resurrección nos da el poder, ¿sí?, para amar a otros más que a nosotros mismos. Porque sabiendo esa esperanza otra vez de la resurrección, decimos, sí me voy a negar a mí mismo, sí voy a servir al Señor en amor. No para lucirme, no para ser el que todo el mundo vea, no para que sobresalir, no, lo voy a hacer para que Dios sea glorificado, porque me espera la gloria eterna, me espera esa resurrección del al tercer día. Bueno, la misma resurrección, perdón, que Jesús vivió a su tercer día, nosotros la vamos a tener en el momento que el Señor lo tiene planeado. Y en orden, primero fue Jesús y después vamos a ser nosotros los justos que estamos en Cristo, los que hemos venido a creer en Jesucristo. Vamos a ser también levantados. Entonces no importa las circunstancias que vivamos, negativas o positivas, no importa aún el sufrimiento que podamos llegar a tener. Por eso Pablo se gozaba en el sufrimiento y decía, híjole, qué bueno que sufro, porque entonces estoy imitando a Jesús hasta en su sufrimiento, porque Jesús sufrió, pero no importa, porque yo me extiendo a alcanzar para lo que fui asido, y Él fue alcanzado para la vida eterna, igual que usted y que yo. Él fue asido, Él fue agarrado para alcanzar la vida eterna, y si yo me extiendo, sin importar lo que estoy viviendo, me extiendo para alcanzar esa resurrección. Pero dice, ya fui alcanzado. Jesús me alcanzó. Yo me sigo extendiendo hacia allá. Entonces, la fe que tiene Él en Jesús, la fe que tenemos nosotros, nos hace ver la resurrección como la máxima manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte fue vencida. Y entonces quiere decir que nosotros ese poder lo vamos a disfrutar también. Y va a operar en nosotros y nos va a levantar. Y la muerte no va a tener gobierno ni poder sobre nuestra vida. ¿Amén? ¿Es capaz de decir amén? Se goza en saber que Jesús resucitó. Y luego no solo eso. En el capítulo 15, entonces vemos la resurrección como el sello de la salvación, como el sello de toda la obra de Jesús, como la cereza del pastel, como lo máximo que podíamos haber nosotros visto en la tierra, es la resurrección de Jesucristo. Y ahora no solo la sabemos, sino la vivimos, la experimentamos en fe, y en fe sabemos que la vamos a experimentar un día físicamente. Y como dice en Tesalonicenses, este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Primero se levantarán los que duermen y después los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los alcanzaremos en las nubes y llegaremos con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende la importancia de la resurrección? Es cuando alguien venga y le diga, híjole, eso de la resurrección me cuesta trabajo creerlo. No lo escuche y anímelo, corríjalo, muéstrele los pasajes, porque ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza que nosotros tenemos. Y entonces, si usted tiene algún familiar que haya muerto en Cristo y que haya dormido en Cristo, entonces no solo está esa esperanza, está la esperanza que también nos vamos a volver a ver allá. Y juntos, eternamente alabaremos a nuestro Señor. Esa es la esperanza de la resurrección. Es el milagro más grande que se va a dar aquí en la tierra, después de la resurrección de Jesús, cuando seamos llamados. Y entonces imagínense todos los que fueron hechos polvo porque tienen mucho tiempo que duermen en la tierra, los que murieron ahogados y que a lo mejor ni los encontraron, que quedaron deshechos en el mar, los que consumió el fuego y se volvieron cenizas, pero eran hijos de Dios que murieron en Jesús. Dios los va a llamar a todos
Y entonces se va a rearmar su cuerpo. Y va a salir su cuerpo a su cuerpo glorificado. Y van a presentarse delante del Señor. ¿Se imagina el tamaño del milagro, hermano? Yo no. Trato. Por eso se lo comparto. Pero yo no. Es una manifestación de poder que nunca se ha visto en la tierra después de la resurrección de Jesús. Eso es lo que va a pasar. Yo no sé si las tumbas se vayan a abrir o si nomás vayan a salir. No lo sé. Me gustaría que se abrieran para que cuando fueran ahí a llevarles los que se quedan, ¿verdad? A llevar ahí florecitas al cementerio y se den cuenta que hasta las tumbas se abrieron, así como se abrió la de Jesús. Me gustaría. ¿Qué pasó? El poder de Dios se manifestó otra vez en la tierra. Hermano, ese es el poder del que estamos hablando. Ese la influencia y el impacto de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ese, primero Él y después nosotros. Eso es de lo que estamos hablando aquí. No negociemos con la resurrección. La resurrección es la que dice que todo lo que hacemos tiene sentido. Y es la que nos da la motivación para hacerlo. Y es la que nos provee del poder para hacerlo. Todo, hermano. Si Jesús no hubiera resucitado, significaría que no hay significaría dos cosas. Puede ser una, que no hay resurrección de los muertos y que aquí en la tierra se termina todo y entonces no hay cielo y no hay infierno. O significaría que Jesús no es el Mesías, que no murió en la cruz, o que murió en la cruz pero que murió con pecado y entonces no es el Mesías y todavía lo estamos esperando. Y ninguna de las dos son correctas. Jesús murió en la cruz, murió sin pecado y resucitó al tercer día. Y entonces Pablo con esto termina la carta, llevándolos aún al tema de la muerte y del más allá, a que lo entiendan por medio de los ojos del Evangelio. O perdón, como dijimos al principio, por medio de los lentes del Evangelio. Y entonces tendríamos que terminar la carta como la empezamos. Pablo lo que está haciendo con la primera carta a los Corintios es enseñando a los corintios a ver todos los aspectos de su vida por medio de los lentes del Evangelio. Y aún la muerte nos lleva a verla por medio del Evangelio. Y nos dice, para el que cree en Jesús, no hay muerte, hay vida, vida eterna y vida en abundancia. Entonces, hermanos, aprendamos lo que Pablo trató de enseñar a los congregantes, a los fieles de la iglesia de Corinto. Aprendamos a ver toda nuestra vida por medio del Evangelio. Aprendamos a nosotros mismos leer las Escrituras y ver si nuestra vida realmente está siendo edificada, crecida por medio de las enseñanzas del Evangelio. No debemos de usar ningunos otros lentes. El mundo nos quiere poner otros lentes para filtrarnos el Evangelio. No se deje engañar. Ninguna filosofía tiene la verdad. Solo Jesucristo es la verdad. Solo Él es el camino. Y solo Él puede traer vida. Él es la vida. No se deje engañar por vanas sutilezas. Todos los temas que usted quiera resolver de su vida, véalos por los ojos, por los lentes del Evangelio. Y su vida será abundante y su camino se enfilará a la resurrección eterna. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nomás quería hacer una aclaración. En la clase pasada, normalmente las escucho. Y hay una parte donde hablamos de los dones. Quiero nomás decirles, los dones son irrevocables.
junto con los ministerios. La manera como lo expliqué podría darles a pensar otra cosa, entonces quiero que quede muy claro, que no se me vayan a confundir. Los dones y los ministerios son irrevocables. Lo único que Dios nos puede dar o nos puede quitar adicional son los talentos. Entonces, cuide sus talentos para que el Señor no se lo vaya a quitar y se lo vaya a dar a otro. Y la manera de cuidar los talentos no es enterrarlos, es usarlos. Use los talentos que el Señor le ha dado para servir a nuestro Dios y Él se los va a multiplicar. Amén. Entonces, con esto quiero terminar, hermanos, el estudio de la primera carta de Corintios. Seguiremos con la segunda carta, pero es muy importante que usted se quede con esto en su mente. La resurrección es el sello de que Jesús era quien dijo que era. Es quien dijo que es. Y va a ser quien dice que va a ser. El que gobierne aquí la tierra por 1000 años. El que regrese por segunda vez. La resurrección es el sello. Es la que nos dice que lo que creemos es correcto. Y es lo que nos va a llevar a la vida eterna. La fe en Jesucristo. Pero no podemos creer en Jesús si no creemos en su resurrección. Porque si Él no resucitó, entonces no es quien dijo que Él era. Amén. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos deje impactados con esta palabra, que nos deje sellados con esta palabra y que dé fruto en nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, te damos gracias por tu resurrección, te damos gracias, Señor, porque si es fácil o es difícil creer en tu resurrección, no lo sé, pero te damos gracias porque nosotros podemos creer en ella, porque sabemos que las cosas no terminan aquí en la tierra, sino que siguen, que tú tienes un plan más allá de nuestra vida física y nos vas a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente al que tenemos, un cuerpo como el tuyo, pero un cuerpo en una resurrección que está por llegar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu resurrección. Te damos gracias porque tenemos la capacidad de creer en ella, de creer en ti de manera completa, porque podemos creer el Evangelio completo. Podemos creer que tú naciste, moriste y resucitaste. Y también creemos que vas a regresar, y vas a establecer tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, por poner tus ojos en nosotros. Ayúdanos a que este conocimiento que hemos recibido y esta revelación que ha venido de tu Espíritu Santo a nuestras vidas en este momento acerca de la resurrección nos mueva, nos transforme, nos dé y nos proporcione el poder que necesitamos tener y la convicción en la que necesitamos vivir. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y le pedimos al Señor que los bendiga, que los guarde, que los proteja. Que siga proveyendo todo lo que necesitan. Y que los siga manteniendo en salud. Damos gracias a Dios porque así ha sido esta pandemia. Aunque hemos tenido dificultades en el proceso de la pandemia, a los que se han enfermado, Dios los ha sanado y los ha sacado adelante. A los que han tenido necesidad, Dios ha provisto de una o de otra forma. Y así oramos, que así siga siendo. Y si hay alguno en medio de nosotros enfermo, Señor, que lo sane, no solo del COVID, sino de cualquier enfermedad que pueda haber en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermanos, los esperamos el domingo, primero Dios, a las 11:30, para seguir compartiendo y reuniéndonos por medio de las redes para adorar a nuestro Señor, para rendir culto, para rendir alabanza a nuestro Señor. Y los esperamos el jueves. El jueves tenemos un invitado especial. Entonces no se lo vaya a perder. La verdad, creemos que Dios va a hablar por medio de él. Entonces, conéctese el jueves, comparta el mensaje de hoy y comparta todos los mensajes. Y si no los ha compartido, métase ahí a la página de seguidores y compártalos. Aunque sea aunque sea para atrás, pero compártalos. No nos queremos hacer famosos, hermano. Lo que queremos es que la palabra llegue a los que todavía no la escuchan. Y así como es de bendición para nosotros,
que pueda ser de bendición para ellos también. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Dios me los bendiga. Otra vez les tengo que decir esto: el que mucho se despide, no se quiere ir. Los vamos a ver pronto, primero Dios. Que Dios me los bendiga. Gracias por abrirme las puertas de su casa. Bendiciones. Hola seguidores, estamos listos para comenzar nuestro culto virtual del día de hoy. Así que encuentra un lugar cómodo, sin distracciones, y prepárate para recibir la palabra de Dios. En nuestro grupo de oración intercedemos por nuestra iglesia, comunidad y país. Si tienes peticiones o quieres formar parte de este grupo,